Hay una cifra que deja a la mayoría de la gente en silencio la primera vez que la escucha. Entre el estado más caro y el estado más barato de Estados Unidos, la diferencia en el coste de vida real supera los $2.500 al mes para una sola persona y más de $4.000 al mes para una familia de 4. Eso significa que dos personas con el mismo sueldo, en dos estados distintos, pueden estar viviendo en dos realidades económicas completamente diferentes, una ahorrando cómodamente cada mes y la otra llegando justa al día 15. Por eso, si estás pensando en mudarte a Estados Unidos, o ya vives aquí y estás valorando cambiar de estado, el sueldo que te ofrecen en una entrevista de trabajo no te dice nada por sí solo. Lo que importa es cuánto de ese sueldo te queda realmente en el bolsillo después de pagar impuestos, vivienda y gastos del día a día. Hoy vamos a contar, del 10 al 1, los estados donde ese equilibrio entre lo que ganas y lo que gastas funciona mejor a tu favor, con cifras reales de sueldo, coste de vida e impuestos para cada uno. Quédate hasta el final, porque el número 1 es, para muchísima gente, la sorpresa más grande de esta lista. Antes de empezar, una aclaración importante sobre cómo hemos elaborado este ranking, porque no queremos que te quedes con una idea equivocada. No hemos ordenado estos 10 estados simplemente por cuál paga el sueldo medio más alto en dólares. Ese criterio, usado solo, es engañoso. Massachusetts paga sueldos altísimos, pero su coste de vida es tan elevado que, ajustado a la realidad, un residente medio termina con menos poder adquisitivo que alguien que gana bastante menos en un estado más barato. Lo que hemos hecho es cruzar 3 variables al mismo tiempo: el salario medio de cada estado, el índice de coste de vida que incluye vivienda, alimentación, transporte y sanidad, y la carga fiscal estatal, que en algunos estados puede llegar a superar el 13% del ingreso y en otros directamente no existe. Solo cuando se combinan esas 3 cifras aparece la imagen real de dónde rinde más tu trabajo. Y esa imagen, como vas a ver, no coincide casi nunca con la lista de los estados que más suenan en redes sociales. En el puesto número 10 tenemos Ohio, un estado que rara vez aparece en las conversaciones sobre mudarte a Estados Unidos, y que precisamente por eso sigue siendo una de las mejores relaciones calidad-precio del país. El índice de coste de vida de Ohio ronda 90 sobre la base nacional de 100, lo que significa que vivir aquí cuesta aproximadamente un 10% menos que la media del país. La vivienda es el factor que más pesa en esa diferencia. En ciudades como Columbus, Cincinnati o Cleveland, puedes alquilar un apartamento de una habitación por muchísimo menos de lo que pagarías en cualquier ciudad costera, y comprar una vivienda familiar sigue siendo una meta realista para una pareja con ingresos medios, algo que en otros estados de esta misma lista ya casi no existe. El mercado laboral de Ohio está sostenido por logística, manufactura avanzada, seguros y un sector sanitario en expansión constante, con Columbus consolidándose como uno de los polos tecnológicos emergentes del Medio Oeste gracias a la llegada de fábricas de semiconductores y centros de datos. El sueldo medio no es el más alto de esta lista, pero cuando se ajusta por el coste de vida, el poder adquisitivo real de un residente de Ohio compite de igual a igual con estados que pagan bastante más sobre el papel. Si tu prioridad es una ciudad de tamaño medio, tranquila, con buena conectividad y donde tu sueldo realmente rinde, Ohio merece estar en tu radar, aunque nunca lo hayas considerado antes. Para dar una cifra concreta, una familia de 4 puede cubrir sus necesidades básicas en Ohio con un presupuesto notablemente menor al de la media nacional. Y eso incluye una vivienda de tamaño familiar, algo que en estados más caros de esta lista queda completamente fuera de alcance con ese mismo presupuesto. El clima es de 4 estaciones marcadas, con inviernos fríos pero manejables, y la ubicación central del estado
permite llegar en pocas horas de carretera a ciudades como Chicago, Detroit o Pittsburgh, lo que facilita tanto los viajes de negocio como las escapadas de fin de semana, sin depender siempre del avión. En cifras concretas, el sueldo medio en Ohio ronda los $58,000 anuales, una cantidad que en un estado con coste de vida en la media nacional apenas alcanzaría para vivir con holgura, pero que en Ohio, con ese 10% de descuento generalizado en gastos básicos, se traduce en un margen de ahorro mensual mucho más cómodo del que tendría ese mismo sueldo en 2/3 de los estados del país. El puesto número 9 es para Missouri, otro estado que casi nunca sale en las listas virales de mejores lugares para vivir, pero que los datos colocan sistemáticamente entre los 10 primeros cuando se trata de poder adquisitivo real. Missouri combina un índice de coste de vida por debajo de la media nacional con un mercado laboral diversificado entre Kansas City y St. Louis, dos ciudades con presencia fuerte en finanzas, logística, biotecnología y aeroespacial, esta última gracias a la histórica presencia de Boeing en la zona. La vivienda aquí es notablemente accesible. El precio medio de una casa está muy por debajo del promedio nacional, lo que permite a familias jóvenes comprar su primera propiedad en un plazo mucho más corto que en estados con salarios nominales más altos. Missouri no tiene el glamour de las grandes metrópolis costeras, pero ofrece algo que cada vez más gente busca activamente: barrios asequibles, tiempos de trayecto cortos y una carga fiscal total moderada que no se come el sueldo antes de que llegue el día de pago. Para quien busca establecerse, comprar una casa y construir estabilidad financiera sin depender de un sueldo de 6 cifras, Missouri es una opción que rinde mucho más de lo que su reputación sugiere. Kansas City, en particular, se ha ganado en los últimos años una reputación como uno de los secretos mejor guardados del Medio Oeste. Una escena gastronómica y cultural mucho más grande de lo que su tamaño sugiere, un aeropuerto moderno con conexiones directas a las principales ciudades del país, y barrios enteros donde una vivienda familiar de 3 o 4 habitaciones sigue costando una fracción de lo que costaría el equivalente en cualquier ciudad de la costa este o la costa oeste. En el puesto número 8 está Georgia, impulsada casi por completo por el motor económico de Atlanta, que en la última década se ha convertido en uno de los destinos más atractivos del sureste de Estados Unidos, tanto para empresas como para trabajadores. Atlanta alberga sedes corporativas de peso en logística, medios de comunicación, tecnología y la mayor concentración de estudios de cine y televisión fuera de California, lo que ha generado una demanda constante de empleo bien remunerado en sectores muy distintos entre sí. El coste de vida en Georgia se mantiene razonablemente cerca de la media nacional, con la vivienda todavía asequible fuera del núcleo más central de Atlanta, y el Estado combina eso con un tipo impositivo estatal que, tras las reformas fiscales de los últimos años, se ha vuelto uno de los más competitivos del sureste. La climatología templada durante la mayor parte del año, el aeropuerto internacional más transitado del mundo y una comunidad hispana en fuerte crecimiento hacen de Georgia un destino natural para quien busca oportunidades laborales sólidas sin pagar el sobreprecio de las grandes ciudades costeras. El principal matiz a tener en cuenta es que fuera del área metropolitana de Atlanta los sueldos bajan de forma notable, así que la elección de la ciudad concreta dentro del estado importa casi tanto como la elección del estado en sí. Vale la pena mencionar también que Georgia se ha convertido en uno de los principales destinos de la migración hispana dentro de Estados Unidos en la última década, lo que se traduce en una red de comercios, iglesias y comunidades ya establecidas que facilitan notablemente la adaptación de quien llega desde fuera, algo que estados con menor presencia hispana no siempre pueden ofrecer de forma tan inmediata.
El puesto número 7 pertenece a Carolina del Norte, y en concreto a la zona conocida como el Triángulo de Investigación, formada por Raleigh, Durham y Chapel Hill, que en los últimos años se ha convertido en uno de los polos de biotecnología, farmacéutica y tecnología más importantes del país, comparable en crecimiento de empleo cualificado a algunas zonas de la costa oeste, pero con una fracción de su coste de vivienda. Los salarios en sectores técnicos y sanitarios han subido de forma sostenida gracias a la presencia de grandes universidades de investigación que alimentan constantemente al mercado laboral local con talento formado dentro del propio Estado, reduciendo así la dependencia de contratación externa cara. El índice de coste de vida se mantiene cerca de la media nacional, con Raleigh todavía notablemente más asequible que ciudades comparables en tamaño de oportunidad económica en la costa este. Carolina del Norte no tiene impuesto sobre la renta especialmente bajo, comparado con los estados que veremos más adelante en esta lista, pero la combinación de salarios en alza, coste de vivienda contenido y una calidad de vida que incluye montañas, costa y ciudades universitarias en un mismo estado, lo convierte en uno de los destinos de más rápido crecimiento demográfico de todo el país en los últimos años. Raleigh en particular combina la energía de una ciudad universitaria con la estabilidad económica de un centro de investigación consolidado, y su cercanía a la costa atlántica permite escapadas de fin de semana a la playa sin necesidad de coger un avión, algo que muchos residentes valoran especialmente después de años viviendo en climas más extremos o en ciudades sin salida rápida a la naturaleza. En el puesto número 6 encontramos Pensilvania, un estado que combina dos ciudades con perfiles económicos distintos, Filadelfia y Pittsburgh, ambas con salarios profesionales sólidos en sanidad, finanzas y educación superior, sin arrastrar el coste de vivienda desorbitado de otras grandes ciudades del noreste como Nueva York o Boston. Pittsburgh, en particular, ha completado en las últimas 2 décadas una de las transformaciones económicas más notables del país, pasando de una economía centrada en el acero a un polo de inteligencia artificial, robótica y ciencias de la salud, con varias de las universidades técnicas más prestigiosas de Estados Unidos alimentando ese ecosistema. El índice de coste de vida de Pensilvania se mantiene por debajo de la media nacional y el precio de la vivienda, especialmente en Pittsburgh, sigue siendo una fracción de lo que cuesta una propiedad equivalente en cualquier ciudad costera importante. Filadelfia, por su parte, ofrece acceso directo al corredor económico entre Washington y Nueva York sin asumir el coste de vivir dentro de ninguna de esas dos ciudades. La combinación de salarios de nivel profesional con gastos de vivienda contenidos coloca a Pensilvania sistemáticamente entre los estados con mejor poder adquisitivo real ajustado del país, aunque conviene tener en cuenta los inviernos largos y fríos como el principal punto en contra para quien viene de climas más cálidos. Filadelfia, además, ofrece algo que pocas ciudades de este tamaño en Estados Unidos pueden igualar: un sistema de transporte público lo suficientemente desarrollado como para vivir sin depender de un coche propio, lo que reduce, de forma directa, uno de los gastos fijos más pesados de cualquier presupuesto familiar en este país. El puesto número 5 es para Minnesota, un estado que sorprende sistemáticamente en los análisis de poder adquisitivo ajustado, colocándose entre los 5 primeros del país, a pesar de no aparecer casi nunca en las conversaciones habituales sobre mudanzas dentro de Estados Unidos. Minneapolis y Saint Paul concentran sedes corporativas de primer nivel en sectores como salud, retail, tecnología médica y manufactura avanzada, lo que sostiene salarios notablemente altos para el tamaño de la ciudad. El coste de vida se mantiene cerca de la media nacional, y aunque la vivienda ha subido en los últimos años, sigue estando muy por debajo de lo que exigiría un salario equivalente en la costa este o la costa oeste. Minnesota tiene fama,
merecida, de inviernos duros y prolongados, y eso hace que mucha gente lo descarte sin mirar los números. Pero quien está dispuesto a asumir ese clima, recibe a cambio una combinación de educación pública, de alta calidad, baja criminalidad comparada con estados de tamaño similar, y sueldos que, ajustados al coste de vida real, superan a estados mucho más mencionados en las redes sociales como destino ideal. Es, en muchos sentidos, el ejemplo perfecto de por qué mirar solo el sueldo bruto sin ajustarlo lleva a decisiones equivocadas. Las ciudades gemelas, como se conoce popularmente a Minneapolis y Saint Paul juntas, cuentan además con uno de los sistemas de parques urbanos más extensos de todo el país y una de las tasas de empleo más altas y estables entre los estados del Medio Oeste, lo que reduce de forma notable la incertidumbre laboral para quien se muda buscando estabilidad a largo plazo y no solo un sueldo alto a corto plazo. En el puesto número 4 está Colorado, uno de los estados con el crecimiento de ingresos más rápido de todo el país durante los últimos años, impulsado por la expansión de sectores como aeroespacial, tecnología, energías renovables y ciencias de la vida en el corredor que une Denver con Boulder y Colorado Springs. El coste de vida en Colorado es más alto que en la mayoría de los estados anteriores de esta lista, principalmente por el precio de la vivienda en Denver y en las zonas cercanas a las estaciones de esquí, pero los salarios han crecido a un ritmo que compensa buena parte de esa diferencia, dejando un poder adquisitivo neto que sigue siendo notablemente favorable una vez descontados impuestos y gastos básicos. El tipo impositivo estatal de Colorado es plano y comparativamente moderado frente a estados con tramos progresivos más agresivos, lo que beneficia especialmente a quienes tienen ingresos medios altos. A esto se suma un estilo de vida que combina una ciudad grande y dinámica con acceso inmediato a montaña, algo que atrae de forma constante a profesionales jóvenes dispuestos a pagar un poco más de vivienda a cambio de calidad de vida. El principal riesgo para quien se muda aquí sin investigar bien es asumir que todo Colorado es tan caro como Denver o Aspen, cuando en realidad ciudades más pequeñas del propio estado mantienen un coste de vida considerablemente más bajo sin perder acceso al mismo mercado laboral. Ciudades como Fort Collins, Colorado Springs o Grand Junction ofrecen ese mismo acceso a montaña y naturaleza que ha hecho famoso al estado, pero con un coste de vivienda entre un 20 y un 30% menor que el de la capital, una diferencia que a lo largo de un año puede suponer varios miles de dólares de ahorro sin renunciar al estilo de vida que atrajo a la persona a Colorado en primer lugar. El puesto número 3 corresponde a Washington, el estado de Seattle, y uno de los pocos en todo el país que no cobra impuesto estatal sobre la renta, una ventaja que se traduce directamente en más dinero real disponible cada mes para cualquier persona que trabaje aquí, independientemente de su nivel de ingresos. Washington alberga algunas de las sedes corporativas más grandes del planeta en tecnología, comercio electrónico y aeroespacial, lo que mantiene los sueldos medios entre los más altos del país, cerca de los $74,000 anuales de media. Es cierto que el coste de vida en la zona de Seattle es considerablemente superior a la media nacional, sobre todo en vivienda, pero incluso después de aplicar ese ajuste, Washington se mantiene entre los estados con mayor poder adquisitivo real del país gracias precisamente a la ausencia de impuestos sobre la renta, algo que estados con sueldos nominales similares, pero con tramos fiscales altos, no pueden ofrecer. Fuera del área inmediata de Seattle, en ciudades como Spokane o Tacoma, el coste de vida baja de forma notable sin perder del todo el acceso al mercado laboral de la costa oeste. Para quien trabaja en tecnología, ingeniería o cualquier sector remunerado por encima de la media, Washington ofrece una de las combinaciones más eficientes de sueldo alto y carga fiscal baja de todo Estados Unidos. El estado también destaca por su calidad de vida general, naturaleza,
a apenas 1 hora de la ciudad, un sistema educativo público bien financiado, gracias en parte a los ingresos que genera la ausencia de impuestos sobre la renta, compensada con otros mecanismos fiscales, y una diversidad cultural notable, derivada de décadas de inmigración internacional, ligada al crecimiento de sus grandes empresas tecnológicas. Conviene matizar que este puesto 3 se refiere al Estado en su conjunto y no solo a la ciudad de Seattle, quien trabaja en remoto o en un sector no ligado directamente a la gran tecnología, puede instalarse en ciudades como Spokane, Tacoma o Vancouver, en el estado de Washington, y disfrutar de la misma ausencia de impuesto sobre la renta, con un coste de vivienda considerablemente más bajo que el de la capital tecnológica del estado, obteniendo así un poder adquisitivo todavía más favorable que el que reflejan las cifras medias estatales. El puesto número 2 es para Tennessee, y aquí es donde empieza a quedar claro un patrón que se repite en la parte más alta de esta lista. Los estados sin impuesto estatal sobre la renta dominan sistemáticamente los rankings de poder adquisitivo real, y Tennessee es probablemente el ejemplo más completo de esa fórmula. A la ausencia total de impuestos sobre la renta, Tennessee suma un coste de vida que se mantiene cerca o incluso por debajo de la media nacional en ciudades como Nashville, Memphis o Knoxville, una combinación muy poco frecuente, porque normalmente los estados sin impuesto sobre la renta compensan esa ventaja con un coste de vida elevado, y Tennessee no sigue ese patrón. Nashville en particular ha vivido una expansión económica notable en sanidad, tecnología, logística y la industria musical y del entretenimiento, atrayendo empresas y talento de estados con impuestos mucho más altos, especialmente de California y del noreste. El resultado es que un trabajador medio en Tennessee conserva un porcentaje de su sueldo bruto notablemente mayor que un trabajador con el mismo sueldo en la mayoría de los demás estados de este país, y ese dinero, además, rinde más porque el coste de vida no se dispara para compensar. Es, en pocas palabras, la prueba de que un sueldo moderado en el estado correcto puede superar en poder adquisitivo real a un sueldo mucho más alto en el estado equivocado. Nashville, además, se ha convertido en un imán para la comunidad hispana y latinoamericana en los últimos años, con un mercado laboral en la construcción, la hostelería y la sanidad, que absorbe de forma constante mano de obra recién llegada, y con un coste de entrada al mercado de vivienda de alquiler todavía muy por debajo del de ciudades de tamaño comparable en otras zonas del país. Memphis, por su parte, sigue siendo uno de los grandes centros logísticos de todo el país gracias a su aeropuerto de carga, uno de los más activos del mundo, lo que sostiene una demanda constante de empleo en transporte y distribución, con salarios que, sumados a la ausencia de impuestos sobre la renta, permiten a un trabajador de nivel medio acumular ahorro real mes tras mes de una forma que en la mayoría de los estados del noreste resultaría prácticamente imposible con el mismo puesto de trabajo. Y llegamos al número 1 de esta lista, el estado que de forma consistente encabeza los análisis de poder adquisitivo real ajustado por coste de vida e impuestos en Estados Unidos: Texas. La fórmula de Texas es sencilla de explicar y difícil de igualar. 0 impuesto estatal sobre la renta, un mercado laboral enorme y diversificado entre energía, tecnología, salud, finanzas y manufactura repartido entre Austin, Dallas, Houston y San Antonio, y un coste de vida que fuera de los barrios más exclusivos de Austin se mantiene notablemente por debajo del de cualquier estado costero comparable en oportunidad económica. Según varios análisis recientes de poder adquisitivo ajustado, un sueldo bruto de $117,000 en Texas puede rendir, en términos reales, como si fueran $126,000 al promedio nacional, una vez descontados impuestos y coste de vida, algo que prácticamente ningún otro estado del país logra igualar con esa consistencia.
Austin se ha consolidado como uno de los principales polos tecnológicos del país, atrayendo a profesionales y empresas enteras que huyen del coste de vida y de la carga fiscal de California, mientras que Houston sigue siendo uno de los mercados laborales más grandes y diversos del sur del país, con salarios sólidos en energía e industria médica. Dallas, por su parte, combina un coste de vida contenido con una de las mayores concentraciones de sedes corporativas de todo el país. La vivienda en Texas, aunque ha subido en los últimos años, sigue siendo notablemente más asequible que en cualquier estado con un mercado laboral de tamaño comparable, y la ausencia total de impuestos sobre la renta hace que cada dólar que ganas aquí valga, en la práctica, más que ese mismo dólar en la mayoría de los demás estados de este país. Si tuvieras que elegir un solo estado donde tu sueldo rinda al máximo posible sin sacrificar oportunidades laborales reales, los datos, año tras año, siguen apuntando al mismo lugar. Texas es también, junto con Florida, uno de los dos grandes destinos de la comunidad hispana en Estados Unidos, con ciudades como Houston y San Antonio, donde el español se habla con total normalidad en el día a día, redes de apoyo comunitario ya consolidadas desde hace generaciones, y una oferta de vivienda que sigue construyéndose a un ritmo que ningún otro estado grande del país logra igualar, lo que mantiene los precios bajo control, incluso mientras la población sigue creciendo año tras año. Para poner esto en perspectiva con un ejemplo real, un ingeniero de software que gana $180,000 anuales trabajando en remoto para una empresa de San Francisco, pero que decide vivir en Austin, se queda, después de impuestos, con un sueldo neto de aproximadamente $138,000, gracias a la ausencia de impuesto estatal sobre la renta. Ese mismo ingeniero, viviendo físicamente en San Francisco, con el mismo sueldo bruto, se quedaría con apenas $122,000 netos, y ese dinero, encima, tendría que estirarlo en una de las ciudades más caras del planeta. La diferencia real de poder adquisitivo entre quedarse en California y mudarse a Texas, en un caso como este, puede superar los $40,000 anuales, todo por el mismo trabajo y el mismo sueldo bruto. Ahí tienes los 10 estados donde, según los datos más recientes de coste de vida, salario medio y carga fiscal, tu dinero rinde más en Estados Unidos. Si te fijas bien, hay un patrón que se repite en casi todos los puestos altos de esta lista. Los estados que no cobran impuestos sobre la renta, como Texas, Tennessee y Washington, dominan sistemáticamente el poder adquisitivo real, mientras que estados con sueldos nominales muy altos, como California, Massachusetts o Nueva York, caen fuera del top 10 en cuanto se ajustan por lo que realmente cuesta vivir ahí. La lección para cualquiera que esté valorando una mudanza dentro o hacia Estados Unidos es sencilla. Nunca mires solo el número del sueldo que te ofrecen. Mira siempre cuánto de ese número te queda después de impuestos, vivienda y gastos básicos, porque ahí es donde está la verdadera diferencia entre un estado y otro. Fíjate también en que ninguno de los estados más mencionados en Internet como destino soñado, ni California, ni Nueva York, ni Florida en su zona más turística, aparece en esta lista de los 10 con mejor rendimiento real para tu bolsillo, y eso no es casualidad. Esos estados venden un estilo de vida y un prestigio que sí tienen un valor real para muchas personas, pero ese valor hay que pagarlo, y pagarlo se nota cada mes en la cuenta bancaria. Si tu prioridad es maximizar cuánto puedes ahorrar, cuánto tarda tu dinero en convertirse en una casa propia y cuánta tranquilidad financiera puedes construir en los próximos años, los 10 estados de esta lista, y especialmente los 3 primeros, te van a rendir mucho más que cualquiera de esos destinos más fotogénicos. Otro punto que conviene subrayar antes de despedirnos. Los 10 estados de esta lista comparten casi todos una característica que rara vez se menciona en los vídeos sobre mudarse a Estados Unidos, y es que ninguno depende de un único sector económico para sostener su mercado laboral. Texas tiene energía, tecnología y salud al mismo tiempo.
Tennessee tiene logística, música y sanidad. Washington tiene tecnología y aeroespacial. Colorado tiene aeroespacial, energías renovables y turismo de montaña. Esa diversificación importa mucho más de lo que parece a primera vista, porque reduce el riesgo de quedarte sin oportunidades si un solo sector entra en crisis. Algo que sí les ha pasado históricamente a estados dependientes casi en exclusiva del petróleo, del carbón o de una sola gran industria. Mudarse no es solo buscar el mejor sueldo de hoy, es buscar el estado donde, si las cosas cambian, tú tengas más puertas por las que seguir avanzando. Cuéntame en los comentarios en qué estado vives tú ahora mismo o a cuál te mudarías si pudieras elegir hoy mismo sin ninguna restricción. Y si esta lista te ha sorprendido en algún punto, seguramente conoces a alguien que está pensando en mudarse de estado ahora mismo. Compártele este vídeo, porque estos datos le pueden ahorrar un error caro. Nos vemos en el próximo cambio de ruta.